Buenos días, hermanos. El día de hoy nos toca leer la palabra del Señor en el libro de Josué, capítulo 2, por favor. Dice así su palabra del Señor. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles: Andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron a casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: He aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: Saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: Es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iban a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros, cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombres alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura. Y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: Nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciares este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Y les dijo: Marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: Nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: Sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí 3 días, hasta que volvieron los que los perseguían, y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres y descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Amén.
Hermanos, tenemos en este pasaje, por así decirlo, una visión privilegiada de uno de los archivos secretos de la historia de Israel. Una misión encubierta en la que Josué manda a 2 hombres para inspeccionar la tierra y especialmente la ciudad de Jericó. Hay varios niveles en los que podemos analizar esta narración, pero antes de entrar al pasaje quiero explicarles algo que es importante, y esto es, ¿por qué aparece este episodio justo después de la comisión a Josué? ¿Qué tiene que ver Jericó con la tarea que Josué había recibido de pasar a la tierra? ¿Y por qué empezamos ahora hablando de esta ciudad? Hermanos, para entender esto, es necesario entender que Jericó era una pieza clave en Canaán. Después de cruzar el río Jordán, el primer obstáculo que había para Israel en su entrada a la tierra prometida era esa ciudad. Y no era cualquier ciudad, según vamos a ver más adelante. Era una ciudad que estaba amurallada. Era una fortaleza. Y Israel no tenía humanamente las armas necesarias como para poder penetrar en esa fortaleza, en esa ciudad, y destruir a su ejército. Por supuesto que si Israel lograba vencer a Jericó, las naciones en Canaán se iban a sentir aterrorizadas, porque iban a pensar, si lograron vencer esta ciudad que estaba amurallada, ¿qué va a ser entonces de nosotros? Era el primer bloque para entrar entonces. Y por eso es importante, por eso se nos menciona inmediatamente después de la comisión a Josué. Ahora, la misión que tenemos aquí debería recordarnos a una misión en la que también fueron enviados espías, pero esa misión no salió muy bien. Cuando Moisés envía espías para que reconozcan la tierra. ¿Y qué pasa con los espías, hermanos? Pues solamente 2 de ellos regresan con una buena actitud, los demás empiezan a desanimar al pueblo, les dicen que hay hombres allí que son muy grandes, que no hay oportunidad contra ellos, que la gente allí tiene carros, tiene armas, etc. Quizá es por eso que Josué manda esta misión ahora de una forma secreta. Nos dice el versículo 1 que envió 2 espías secretamente. El pueblo no se entera de esta misión. Y piensen en el temor que pudieron haber sentido estos hombres. Era una misión muy peligrosa. El pueblo no lo sabía, iban a entrar a territorio enemigo, una tierra desconocida. Por supuesto que si una persona viene de fuera y entra a un lugar, hermanos, inmediatamente se podría saber que esas personas no eran de allí. Si en una ciudad como esta a veces se puede notar por el tipo de ropa que está utilizando la gente o por las expresiones que muestra, imaginen lo difícil que sería para estos espías. Pero esta misión secreta nos lleva a considerar 2 cosas. En primer lugar, el informe providencial que ellos recibieron y después llevaron a Josué. Y en segundo lugar, tenemos aquí entretejida en esta historia una conversión inesperada. Tenemos un informe providencial y una conversión inesperada. ¿Cuál es el informe providencial? Para eso hay que ver lo que ocurrió con esta misión. El espionaje nunca ha sido una tarea fácil y estos hombres estaban arriesgando sus vidas. El reconocimiento que tenían que hacer abarcaría la topografía de la región, las fuentes de agua disponibles, la comida, las ciudades, el ejército, las puertas, las armas que tenían, etc. Providencialmente, hermanos, sin que sepamos los detalles de cómo ocurrió bien eso, llegaron a casa de Rahab. Y esta mujer, según nos dice el pasaje, tenía una reputación muy dudosa. Ahora, para sorpresa de los espías, esta mujer los protegió de las manos del rey de Jericó. Llegó a oídos del rey que habían llegado 2 hombres a la tierra cuya misión era espiarla, reconocerla. La gente estaba alerta, hermanos, en la antigüedad, esperando que en cualquier momento pudiera pasar algo como esto. Y más después de que Rahab les hace saber
que en la ciudad era bien conocido lo que había pasado con el pueblo de Israel y cómo Dios los había rescatado. El informe que Rahab les da seguramente los sorprendería todavía más. Esta mujer les cuenta que ella y su pueblo saben que Jehová rescató a Israel y saben cómo lo hizo. Saben que el Señor destruyó al pueblo de Egipto y sabe además de la victoria en contra de los reyes, una batalla que encontramos en el libro de Números. ¿Y qué es lo que había pasado? Nos dice el versículo 11: oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. El pueblo estaba espantado. Ahora, hermanos, pensemos en esto. ¿Cómo es que el pueblo se entera de eso? Creo que a veces cuando estamos leyendo los primeros 5 libros de la Biblia, especialmente Éxodo en este caso, no pensamos en cómo reaccionaría la gente que se enterara de que el pueblo de Israel había pasado por en medio de las aguas y que cuando Egipto quiso pasar, las aguas terminaron por hundirlos, los destruyeron. Pero esto es algo que el Señor ya había anunciado. Vean por favor Éxodo, capítulo 9, versículo 16. Éxodo 9, 16. Estas son palabras de Dios para Faraón, el rey de Egipto. ¿Qué es lo que le dijo el Señor? Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Qué tenía que ver Faraón con que el nombre del Señor fuera anunciado en toda la tierra? Dios le está diciendo a Faraón: yo sé que no vas a dejar ir a mi pueblo, voy a endurecer tu corazón y voy a exaltar mi nombre con lo que voy a hacer. Y eso incluye la destrucción de Faraón. Y con esa destrucción, hermanos, el anuncio del Evangelio. El Evangelio según el Éxodo. El Evangelio que nos habla cómo Dios saca a su pueblo, destruyendo a sus enemigos y los lleva hacia una buena tierra, hacia la tierra prometida. En Éxodo 9:16 el Señor ya había dicho que esta noticia iba a ser conocida por los demás pueblos, por las naciones. Y esto es lo que vemos cuando llegamos al libro de Josué. En verdad, esta noticia se había dado a conocer. Las personas estaban hablando de lo que el Señor había hecho con el pueblo de Israel para rescatarlos. Y eso llegó hasta la ciudad de Jericó. El informe es entonces este. Ellos sabían de Jehová y ellos sabían que Jehová estaba a favor de Israel. ¿Qué significaría eso para los espías? Buenas noticias. El Señor iba delante de ellos, el Señor había traído su temor sobre esta ciudad y ellos podrían, ahora sí, pasar a la tierra de Canaán. Después de esconderse, siguiendo el consejo de Rahab, que les dice que se marchen al monte primero, y una vez que hayan regresado los hombres, ya van a poder pasar de nueva cuenta al campamento de Israel, logran llegar para llevar el informe a Josué, y nos dice el versículo 24, y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Qué diferente este informe al de los primeros espías que hicieron desmayar el corazón del pueblo. Ahora tenemos, hermanos, en el principio de esta historia, en el principio de Josué, un buen augurio de que las cosas se van a empezar a ver bien para el pueblo de Israel. Pero en medio de esa historia tenemos algo inesperado: la conversión de una mujer pagana. Y no cualquier mujer, como he dicho, una mujer de dudosa reputación, que la Escritura nos dice claramente que era una ramera. Todas las historias de conversión que tenemos en el Antiguo Testamento son hermosas, especialmente esas conversiones de los gentiles.
Un sacerdote de Madián, el suegro de Moisés, que reconoce que Jehová era el Dios verdadero. Una moabita, Ruth. Un general leproso, Naamán. Y una mujer viuda también, por ejemplo, en tierras paganas, a quien va a visitar el profeta Elías. Y entre ellos tenemos a Rahab, una ramera, una mujer de Canaán. Y esto, hermanos, va a estar muy relacionado con lo que vamos a ver en la prédica hoy, que vamos a estar en el pasaje en el que Jesús dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Tenemos un ejemplo de eso en el Antiguo Testamento. Eso no es solamente una doctrina del Nuevo. En el Nuevo lo vemos como algo revelado mucho mayor. Pero hay ejemplos de eso en el Antiguo Testamento, de cómo Dios salva a personas que consideraríamos son las más inesperadas. Vean lo que Rahab dice, hermanos, en el versículo 9. Vamos a analizar sus palabras, porque esta es su confesión de fe. En primer lugar, ella dice en el versículo 9: sé que Jehová os ha dado esta tierra. Dios había dicho al pueblo de Israel, de hecho se lo había dicho a Abraham desde un principio, se había prometido una tierra. Y Rahab dice: yo tengo la convicción de que es así. Ustedes van a ser los habitantes de esta tierra. Bueno, ¿y cómo se le ocurrió a ella semejante idea? Porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país se han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído. Es la misma forma en que hemos recibido el Evangelio. Recibimos el informe de lo que Dios ha hecho, la gran obra de Dios en Cristo, y entonces llegamos a creer. Para Rahab resultó de la misma manera. Ella oyó de la forma en que Dios había rescatado a Israel. Dice: y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Hermanos, Rahab está demostrando un verdadero temor por Dios. Todos en el pueblo de Jericó habían desmayado, pero no todos tenían un verdadero temor por Dios, si no la ciudad hubiera sido perdonada. Pero Rahab sí tenía un verdadero temor del Señor y quería identificarse con el pueblo de Dios. Es por eso que les pide que le salven la vida a ella y también a su familia. Rahab reconoce lo que Dios ha hecho y reconoce también, nos dice en el versículo 11, que Jehová es el Dios verdadero, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esa es una confesión de fe. Rahab está diciendo: su Dios, el que los sacó a ustedes, es el Dios verdadero. Los dioses que adoramos aquí son ídolos, pero el suyo domina en los cielos y en la tierra. ¿Y qué hace? Consecuentemente pide misericordia para ella y su familia, y lo hace, hermanos, con otra demostración de fe. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová. ¿Por qué está pidiendo un juramento en el nombre del Señor? Porque ella está confesando en ese momento que es el Dios verdadero. ¿Y cuál es la señal segura que ella va a tener de que cumplan con esta palabra? Que juren en el nombre del único Dios verdadero, que juren por Jehová. Ahora, se nos dice aquí también que los dos espías le piden en el versículo 18 que ella atara en la ventana un cordón de grana, la ventana por la cual los había descolgado. Probablemente Rahab vivía a la orilla de los muros, a la orilla de la ciudad, por eso pudo descolgarlos. Pero, ¿qué significa ese cordón de grana? Hermanos, yo sé que muchas personas llegan a este pasaje y dicen: es que esta es una alegoría del Evangelio, por el color de la tela, por ser roja. Y yo no diría que es una alegoría, pero quiero que pensemos en cuáles son las pistas que tienen que ver con el Éxodo y con el libro de Josué, porque vamos a descubrir algo, que esta escena se parece mucho a otra escena. Y esto pasa seguido en las Escrituras. Hay escenas del Antiguo Testamento que se parecen a otras, hay escenas del Nuevo que se parecen a escenas del Antiguo Testamento, y así sucesivamente. Vamos a pensar en esto. Hay una señal afuera de una casa.
El pueblo de Israel va a llegar en algún momento a Jericó y van a destruir todas las casas, todas las vidas, menos las vidas y la casa que tiene la señal, una señal afuera. ¿A qué nos recuerda eso? ¿No estarían pensando los espías en algo semejante a la Pascua en ese momento al decir, tú pon esta señal? ¿Cómo se les ocurrió eso de la señal? Dios había hecho algo parecido con sus padres. Dios les dijo que pusieran la señal de la sangre sobre sus casas. Y entonces iba a pasar el Señor y sobre la casa que estuviera la señal no iba a matar el primogénito. Y por eso la fiesta quedó con el nombre de la Pascua, porque el Señor pasó ese día. ¿Qué es lo que significa? Pasó en juicio, pero hubo liberación para los que estaban en las casas que tenían la sangre. Algo semejante pasó con Rahab, por así decirlo, experimentó algo semejante a la Pascua. Cuando el pueblo de Israel llegó y destruyó, los únicos que quedaron con vida fueron los que estaban adentro de la casa que tenía la señal. Así que no es una alegoría como tal, pero hay imágenes aquí que nos recuerdan a la Pascua y a la liberación que el Señor está trayendo. En este caso, hermanos, no solamente a judíos, sino también a gentiles, a una mujer pagana. ¿Qué podemos decir de esta conversión inesperada? Su fe y su valentía se reconocen en el Nuevo Testamento. Rahab la ramera se convirtió en Rahab la israelita. Y ella se convirtió también en un ejemplo de fe. Piensen en eso. En la Escritura se nos presenta a una mujer pagana como un ejemplo de fe, también para los judíos. Y se nos dice en el libro de Hebreos, o en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 31. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Fue mentira lo que Rahab le dijo a los guardias que vinieron de parte del rey? Sí, fue mentira, fue pecado, la Escritura no lo niega, pero no se nos resalta eso en su historia. Se nos resalta la valentía de esa mujer, la fe que ella demuestra, queriendo identificarse con el pueblo y con el Dios de Israel. Y ella, hermanos, de forma inesperada también, figura en el linaje de David y por tanto del Mesías. En Mateo, en el Evangelio según Mateo, capítulo 1, versículo 5. Se nos dice esto: Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, Isaí engendró al rey David. Está dentro del linaje mesiánico. ¿Qué nos enseña eso, hermanos? Que Dios se sirve de personas frágiles, de personas con una historia oscura, con un pasado tenebroso, y los usa de maneras que nosotros jamás podríamos esperar. ¿Por qué Dios hace eso? No por nosotros, sino para cumplir sus propósitos, por su fidelidad. Y es ahí, hermanos, que nosotros también podemos decir, en cierto sentido, cabemos en esa historia, como lo vamos a estar viendo en el Evangelio esta mañana. Jesús vino a llamar a personas como esa mujer y como nosotros para su reino. Hermanos, alegrémonos entonces con esa confianza de ver cómo Dios salva a quien Él quiere, cuando Él quiere, salva a las personas más inesperadas, o sea, nosotros, y salva con de esa manera que nos usa, que nos utiliza para propósitos de los cuales ni siquiera tenemos idea. Adoremos entonces, hermanos. Amén.